Gloria al Señor, es el que estamos estudiando. Ya estamos en los últimos versículos. Y hoy nos toca, gloria al Señor, si se puede poner sobre sus pies, vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer el versículo 29 al 32. Lo van a estar proyectando ahí en la pantalla. Hechos, the book of Acts, chapter 5, verse 29 through 32. Hechos capítulo 5, versículos 29 al 32. Así dice la palabra de Dios, y escrita está, en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre. Dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿debemos obedecer a Dios antes que los hombres? Dile a tu hermano a tu lado: ¿debemos de obedecer a Dios antes que los hombres? ¿Qué te contestó? ¿Debemos de obedecer a Dios antes que los hombres? Versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros, dijo Pedro, habías matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Puede sentarse, mi amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. En nuestro último estudio del capítulo 5 en el libro de los Hechos, Pedro y Juan estaban siendo interrogados y enjuiciados por el sumo sacerdote y el concilio que lo acompañaba. Ahí mismo les estaban imputando demandas estrictas de no continuar enseñando en este nombre. No sigan enseñando en ese nombre, porque había un repudio, un odio hacia el nombre, que se continuara usando y que más no se conociera de él. Si nadie seguía pronunciando el nombre del Señor Jesucristo, eventualmente, al pasar los días, las semanas, los meses y los años, la gente lo olvidaría. Y por eso era la prohibición de que no continuaran enseñando en ese nombre, porque había un repudio, un odio hacia el nombre. Que se continuara usando, ellos no querían, porque no querían que más se diera a conocer. La razón era que ellos continuaban llenando a Jerusalén, a esa ciudad, con las enseñanzas de Jesucristo, el Mesías prometido. Si desaparecemos el nombre, desaparecerán las enseñanzas. Ya no enseñarán ya más acerca de este Cristo como el Mesías prometido. En resumen, mis amados hermanos, Pedro y Juan estaban haciendo todo esto para obedecer al Señor. Y estaban haciendo lo que el mismo Señor les había dicho antes de que Él fuera a la cruz del Calvario. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 47, solamente para dar un punto de referencia. ¿Por qué Pedro y Juan y los apóstoles y la iglesia seguían haciendo lo que estaban haciendo? En Lucas capítulo 24, versículo 47, antes de ir a la cruz, Jesús dijo estas palabras. Y dice: y que en su nombre, esto es la redacción de Lucas de lo que Jesús había dicho. Dice que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón. En su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, se tenía que predicar el arrepentimiento. ¿Para qué?
para el perdón de los pecados. Quiero que observe la escritura y quiero que observe su Biblia, para que usted se dé cuenta que había sido, gloria al Señor, un mandamiento en los labios de Jesús, que se predicara en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero dijo a quienes, dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Diga conmigo, todo tenía que empezar en Jerusalén. Todo tenía que empezar en Jerusalén porque Jesús así lo había dicho. Ahora yo pregunto, mi amado y mi amada, ¿a dónde se encontraba Pedro y Juan predicando? A ver, voy a hacer una vez más la pregunta, porque ellos no saben dónde estaba predicando Pedro. Voy a preguntarle una vez más, ¿a dónde se encontraba Pedro y Juan predicando? En Jerusalén. Se encontraban predicando en el templo. Se le pasó, ¿verdad? Pero la pregunta ahora es, ¿y a dónde estaba el templo? Ahora la respuesta era Jerusalén. Se encontraban predicando en el templo, pero estaban en Jerusalén. Ahora, para que nosotros comprendamos aún mucho más, a los creyentes se les mandaba que obedecieran las autoridades civiles, con una excepción. Se tenía que obedecer la autoridad civil, pero había una excepción. Si esa ley civil estaba en conflicto con los mandatos de Dios, no hay nada más importante que la obediencia y la sumisión a Dios, porque lo que Él estableció en su palabra escrita se debe de cumplir. ¿Obedecemos nosotros las leyes civiles aquí en la tierra? A ver, hay unos que no saben si las obedecen. A ver, ¿puede usted manejar a 80, 90 y a 100 en el freeway? Bueno, sí puede, pero no debe. Entonces, los que no lo hacemos, obedecemos a las leyes civiles. Dios dice que tenemos que obedecer a las leyes civiles con una excepción. Esa excepción es que no entre en conflicto con los mandamientos divinos escritos en este libro. Si la ley civil está en contra del mandamiento divino, inmediatamente cualquier hijo de Dios dice, no, yo no puedo cumplir esta ley civil porque está en contra de la palabra del Dios que sirvo y en el Dios que yo he creído. Pero vamos a ir a nuestro próximo verso del capítulo 5, porque estamos estudiando verso por versos. En el capítulo 5, versículo 33, hay algo interesante. En el versículo 33, si todos vamos a la escritura y ahí va a estar proyectada, dice el versículo 33, cuando ellos oyeron esto, diga conmigo esto. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. ¿Qué es lo que habían escuchado que les molestó tanto al sumo sacerdote y al concilio? Cuando Pedro dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, debemos de obedecer nosotros a Dios antes que a los hombres. Eso les molestó. Pero la segunda cosa que les molestó fue cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y Pedro les dijo, Jesús resucitó de entre los muertos. Segunda cosa que les molestó.
Mira, cuando tú le dices a cualquier persona que tiene otra religión, otra creencia, que Jesús resucitó de entre los muertos, no quiere escucharlo. Porque nada de lo que ellos han creído ha resucitado de entre los muertos. Mohammed o Mahoma todavía está en la tumba. Buda todavía está en la tumba. Todos los dioses paganos todavía están en la tumba. Pero el Cristo de la gloria, en el cual tú y yo hemos creído, resucitó, resucitó, resucitó. A Él toda la gloria. La tercera cosa por qué ellos se irritaron tanto y se molestaron tanto es porque Pedro les había dicho: vosotros lo habías matado colgándolo en la cruz. Vosotros lo matasteis colgándolo en una cruz. ¿Qué los hace a ellos culpables? ¿Quién quiere ser culpable de un crimen, de un asesinato, y que se lo echen en cara? No, ellos estaban molestos también por esto. Y la cuarta cosa por la cual ellos estaban molestos es que a este que había resucitado, Dios le exaltó, lo puso a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Usted tiene que entender que el sumo sacerdote y el concilio que lo estoy yendo, todas esas cosas son golpes al corazón, una tras otra. Cada vez que Pedro abría la boca y cada vez que Pedro decía algo, les estaban golpeando. Es como que un clavo les estaba traspasando. No solamente había resucitado, pero ellos le habían colgado en la cruz. Pero ahora Dios lo había exaltado, lo había puesto a su diestra como príncipe, como salvador. Y de pronto les dice: para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Usted entiende que para ellos era un simple hombre, pero para los apóstoles, para Pedro, para Juan y todos aquellos que creían, no era un simple hombre. Era el Mesías prometido, el que venía a salvar a Israel. Y de pronto se dieron cuenta que también estaba salvando al mundo. Y después le dice Pedro: y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Están molestos, están enojados, y de pilón, como dicen mis hermanos de México, les dice que el Espíritu Santo, el cual Dios les ha dado a los que le obedecen. ¿Estaban obedeciendo ellos? El sumo sacerdote estaba molesto, el concilio estaba molesto. Querían verdaderamente hacerle daño a Pedro y a Juan. Y ahora les dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le he dado a los que le obedecen. Y anteriormente le había dicho: obedecemos nosotros a Dios antes que a los hombres. Si ve todo lo que verdaderamente está diciendo Pedro, y cada palabra que sale de la boca de Pedro les está golpeando y les está golpeando y les está golpeando. Ahí Lucas, en el libro de los Hechos, el escritor del libro de los Hechos, ilustra cómo este sumo sacerdote y la mayoría que andaba con él se habían molestado no un poco, sino muchísimo. ¿Alguna vez te has enojado muchísimo? Los que no dijeron amén son los que más se han enojado. Así que el sumo sacerdote y la mayoría que andaba con él se habían molestado muchísimo y habían cerrado sus corazones. Sus corazones lo habían cerrado completamente, a tal punto que la verdad en los labios del apóstol Pedro les estaba ofendiendo.
Dile a tu hermano a tu lado, estaban ofendidos por la verdad. Diga conmigo, ofendidos por la verdad. Una vez más, ofendidos por la verdad. Escucha hoy, mi amado y mi amada. Tengo algo muy presente y que no se le olvide. Cuando se cierra el corazón a la verdad, lo más común es molestarse y sentirse ofendido. A ver, lo voy a decir más despacio, tal vez me entienda mejor. Cuando se cierra el corazón a la verdad, lo más común es molestarse y sentirse ofendido. Parece que algunos ya lo entendieron, hay otros que todavía no lo entienden. ¿No le ha pasado esto a usted y a mí? Que cuando la verdad llega, si el corazón se cierra, nos sentimos ofendidos. La pregunta sería, ¿por qué una verdad ofendería a una persona? Pues la respuesta es bastante simple, porque aquella verdad no se quiere aceptar o recibir y por eso el corazón se endurece y nuestra humanidad se molesta. ¿Alguna vez te has molestado por la verdad? Si alguien no dijo amén, eres el que más te molestas en esta noche. Lo primero que piensa o dice el ser humano es, ¿y quién en usted para decirnos que estamos mal? ¿Y quién es usted para decirnos que nos arrepintamos? Y ellos mismos se responden, no estamos mal, ni tampoco necesitamos perdón. Pedro nos dice que ese Jesús, Dios le exaltó y está a su diestra y que lo ha hecho Señor y Salvador para el perdón de nuestros pecados. Pero hoy pregunto a todos mis oyentes, ¿pero quién no necesita perdón? Pregúntale a tu hermano, ¿quién no necesita perdón en este mundo? ¿Quién no necesita perdón en este mundo? Solamente una persona que se cree mejor. Aquella persona que le dice la verdad en amor. Si alguien te está diciendo la verdad en amor y tú no la recibes en ese momento, te va a ofender la verdad. Y sería una locura que alguien dijera la verdad en amor y no recibirla. Pero ellos no la reciben la verdad de los labios del apóstol Pedro. Lo sienten como que fueran clavos penetrando sus egos y su hipocresía. Diciendo en sus corazones equivocados, este hombre llamado Jesús no nos puede dar el perdón por su muerte, porque fuimos nosotros quienes lo pusimos en la cruz. ¿Cómo es posible que nosotros decidimos mandarlos a la cruz? ¿Cómo es posible que Él nos iba a perdonar los pecados a nosotros si fuimos nosotros los que lo pusimos en la cruz? Pensaban posiblemente en sus corazones, ¿es que no saben quiénes somos nosotros? Pensaban dentro de ellos, ahorita los matamos también a estos igual como lo hicimos con ese hombre, el cual ni siquiera es digno que pronunciemos su nombre. Puedo imaginarme lo que estaba en las mentes de cada uno de ellos y aún en el sumo sacerdote, porque fue él el que había dado la orden. Sin embargo, Dios tenía una sorpresa para Pedro y para Juan. Leamos el próximo verso, el versículo 34.
En Hechos capítulo 5, versículo 34 dice lo siguiente: abran bien sus ojos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, ¿cómo se llamaba? Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Pero ¿quién era este Gamaliel aquí mencionado, mis muy amados y amadas? Sino el nieto del gran estimado Hillel, el fundador de la escuela rabínica más fuerte de Israel. Gamaliel era su nieto. Y a Gamaliel le fue dado un título de Rabán, que es el presidente del Senadril, el líder máximo. Rabán significa maestro nuestro, maestro supremo. Era un rango más arriba que solamente llamarle a alguien Rab o Rabí. Y es por esta razón que todos estaban atentos a lo que Gamaliel tenía que decirles, y les explicaba algo muy interesante. Así que pongan mucha atención a los próximos versículos conmigo. En el versículo 35 al versículo 42 dice lo siguiente: abran bien sus ojos y atentos sus oídos. Y les dijo, dice el versículo 35, varones de Israel, Gamaliel hablándoles, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Recuérdense, Pedro y Juan los habían sacado para que Gamaliel pudiera hablar con libertad. Dice el verso 36, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres, diga conmigo 400 hombres, se reunió con él. ¿Con quién? Con Teudas. ¿Y qué fue? Dice, y que fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. ¿Qué está haciendo Gamaliel? Lo está llevando a la historia de eventos cuando alguien se levantaba y de pronto se desvanecía todo. Versículo 37. Después de él se levantó Judas, versículo 37, de Galilea en los días de censo, y llevó mucha gente tras sí. Diga conmigo, mucha gente. Él también pereció, y todos los que le seguían, ¿qué pasó? Se dispersaron. Versículo 38. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo. No sea que os halléis luchando contra Dios. Oye, estas palabras son fuertes, poderosas. Dice el verso 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio. Mire cómo salieron, habían sido azotados. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrentas por su nombre. Lo voy a volver a leer, porque si esto no lo agarramos, perdimos todo. Verso 41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre.
todos los días en el templo, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Yo en realidad creo que dentro del corazón de Gamaliel había una fe genuina que ya se estaba generando. Él no solamente había una curiosidad, sino sentía que este Jesús, que decían que había resucitado, era posiblemente el Mesías. Si no, pregunto, ¿por qué dar la prueba del tiempo? ¿Qué era lo que estaba moviendo el corazón de Gamaliel de ser el único que se puso en pie para defenderlos? Gamaliel ya sabía de los milagros que estaban ya realizados en el nombre de Jesucristo. Él ya sabía del cojo que había sanado en el templo del Hermoso en el capítulo 3. Y escuchó de los 3,000 que se habían bautizado, ya añadidos en Hechos capítulo 2. ¿Y qué de la última? El escape peligroso con puertas cerradas y los soldados custodiando las puertas de la cárcel, y de pronto miramos a Pedro y a Juan aparecen en el templo predicando cuando deberían de haber estado encerrados en la cárcel. ¿Usted cree que Gamaliel no sabía todo eso? ¿Usted cree que Gamaliel solamente habló por hablar, sin que verdaderamente la fe se hubiera estado moviendo en el corazón de aquel hombre que había estudiado las escrituras desde pequeño y había sido enseñado por su abuelo? Gamaliel no era cualquier persona ni cualquier estudiante. Recuérdense que era llamado nuestro maestro. Yo no puedo ignorar que un hombre tan sabio en la ley de Moisés se había pasado por alto todos los acontecimientos que leímos en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3 y en Hechos capítulo 4. Es que la gente no hablaba. Es que la gente no murmuraba. Claro que sí. Esto se estaba regando en toda Jerusalén. Él sabía que esto, gloria al Señor, nadie lo iba a detener, solamente les quería dejar ir porque él sabía que eran de parte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Gamaliel? Él estaba diciendo, mira, yo no quiero ser parte de esto. Yo sé que esto es de Dios y voy a tratarles de ayudarles a ustedes. Déjenlo ir. Y les comenzó a contar los 3 acontecimientos que ellos podían recordar. Gamaliel había hablado de una revoluta de Teudas con 400 seguidores en el versículo 36. Y después trajo a Judas de Galilea con otra cantidad de gente en el versículo 37. Que al morir su líder se dispersaron, tanto los de Tejuda como los de este otro seguidor allí en Galilea. Ahora présteme atención porque ya estoy descendiendo en estos momentos. Pero esta vez no eran 400 hombres y que al morir el líder se esfumaron. Ni tampoco como los de Judas en Galilea, que se dispersaron. Escúchame bien, aquí con este Jesús que murió en la cruz, que empezó con 12, de pronto se convirtieron en 72. No me entendió. Jesús había empezado con 12 y de pronto se convierten en 72.
Pero después de 72 se convirtieron en 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés. Pero espérate, que después de ese mismo día, de los 120 de Pentecostés, 3,000 personas se añaden siendo bautizadas con un solo mensaje en los labios del apóstol Pedro con los 11 apóstoles. Tenemos a 12, tenemos a 72, tenemos a 120 y ahora tenemos a 3,000. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, de 120 a 3,000. Hoy a mí me gusta hacer un poco matemáticas. Entonces ahora tenemos a 3,120. Diga 3,120. Y después tenemos a un cojo. Ahora diga 3,121. Y después en el capítulo 3, Pedro una vez más predica en el capítulo 4 y nos dice ahí: muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres a 5,000. Porque a veces cuando leemos no hacemos matemáticas básicas. Espérese un momento. Ahora tenemos a 3,121 más a 5,000, tenemos a 8,121 creyentes creyendo en aquel nombre de redención y diciéndole a la gente que el Cristo había resucitado. Pero esto solamente es un cálculo matemático al aire libre, como lo digo yo. Y aunque en el capítulo 5 perdimos a un matrimonio de haber robado de lo que había prometido a Dios delante de la iglesia y los apóstoles, entonces regresamos a la suma. Entonces en vez de 8,121 nos quedaron 8,119. ¿Por qué, pastor? Porque perdimos a 2 por haber mentido y robado. Pero en el mismo capítulo 5 nos enseña lo siguiente, y por favor abran los ojos a esto. En el mismo capítulo 5 nos enseña lo siguiente en el versículo 13. Mira lo que nos dice. Dice: pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, versículo 14, el pueblo los tenía en gran estima. Versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Aquí es donde se me destaparon los sesos. Todo iba bien con mis matemáticas hasta que llegué a este verso donde nos dice el versículo 14: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente el número de ellos. Aquí, mis amados hermanos, tengo que decirlo como pastor, que ya no pude hacer contabilidad porque no hay un número definido. ¿Alguien entiende lo que me pasó cuando estaba haciendo todo esto yo? ¿Cómo le ponemos un número más y más creyentes? ¿Cómo podemos cuantificarlo verdaderamente? Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente. Así que me vi forzado a dejar de contar, aunque si esto no hubiera estado escrito, hubiera dicho que hasta ese momento habían 8,119 creyentes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y solamente tenemos 8,119 porque perdimos a 2. Pero ahora añadimos a Gamaliel. Y esta cuenta por muchos. ¿Por qué, pastor? Porque puede enseñar a otros. Este no era un creyente regular, este no era un creyente común, este era un maestro de la ley, respetado.
Nuestro maestro le llamaban. Mi amado, pero como no pude contar a los más y a los más creyentes en el Señor, ni la multitud de los hombres ni de las mujeres que se añadían constantemente al número de ellos, esto fue lo que Gamaliel estaba entendiendo. Posiblemente Gamaliel, estoy seguro, no posiblemente, que era un mejor matemático que yo. Y Gamaliel comenzó a contar desde que él tenía conciencia y memoria de todo lo que había escuchado. Y dijo: espérate, aquel solamente llegó a 400. Y cuando murió se espumaron. El otro llegó a un puño. Y cuando murió se espumaron. Pero este Jesús comenzó con 12. Después se convirtieron en 72. Después en 120. Después de los 120 hubieron 3,000. Y después de 3,000 hubieron 5,000. Y de pronto había un cojo. Y de pronto se perdió un matrimonio. Pero de pronto encontramos a otros que muchos y muchos más se comenzaron a convertir, hombres y mujeres. Y dijo Gamaliel: ya perdí la cuenta. ¿Cómo es que yo, Gamaliel, no voy a creer en este Jesús? Yo creo que el que no quiere ver la verdad no es porque no la pueda ver, sino porque la resiste. No me entendió. Yo creo con todo mi corazón que las personas no ven la verdad, no porque no la puedan ver, sino porque las resiste. ¿Alguna vez te has resistido a la verdad? ¿Alguna vez te han dicho una verdad y tú sabes que es verdad, pero te niegas en aceptarla? Y te dice: tú sabes que es así, y tú quieres pelear como gato panza arriba. Y por más que tratas de arañar, solamente se te están cayendo a ti los pelos. La rechazan y la rechazan. Es como una persona que pueden ver sin problema, pero deciden no ver solamente porque no quieren hacerlo. El que puede oír y se hace el sordo, no porque no puede escuchar, sino porque rehúsa en escuchar. Es por eso que aún las palabras de Gamaliel, ese maestro respetado por todos, aun cuando aparentemente siguieron su consejo, ¿lo siguieron verdaderamente? La respuesta es no. Y véalo en el versículo 38 y en el versículo 40 conmigo, por favor. Miro lo que pasó en el versículo 38 y 40. Así dice. Dice: por tanto, dice el versículo 38 del capítulo 5. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres. ¿Y qué dijo él? Y dejadlos en paz. Diga conmigo: dejarlos en paz. Déjenlos tranquilos, déjenlo ir, suéltenlo. Esas fueron las palabras de Gamaliel. Y dice: porque si este plan o ocasión es de los hombres, perecerá. Mis amados, ya Gamaliel sabía. Tiene que verdaderamente no abrir la escritura, y no tiene que verdaderamente el Espíritu Santo mostrarte lo que fácilmente sin anteojos lo pudieras tú ver y escuchar de parte mía. Dice el verso 39: pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y mire lo que dice el verso 40. Ellos aceptaron su consejo. Lo aceptaron en parte, pero no en totalidad.
¿Y por qué dice eso, pastor? Porque cuando yo escucho un consejo de dejarlos ir, no hago lo que ellos hicieron. Sigue diciendo el verso 40. Y después de llamarlos a los apóstoles, ¿qué les hicieron? No les escucho. ¿Qué les hicieron? Los azotaron. Si les dijo que lo dejaran ir en paz, hermano, la paz significa no darle golpes a alguien. No es que te voy a dejar ir en paz, aquí te va. Paz, paz, paz. No. ¿Están conmigo hoy? Seguro que están conmigo. Lo pueden ver con toda franqueza. Lo pueden ver ustedes así como yo lo estoy viendo, hasta sin anteojos. Bueno, no me los quito porque no va a hacer que vea un poquito turbio la letra. Los azotaron. ¿Y qué hicieron? ¿Los dejaron ir en paz? No. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Y después los soltaron. Mi pregunta es, ¿por qué los azotaron? ¿Por qué los azotaron? ¿Y por qué les ordenaron no hablar en ese nombre, en el nombre de Jesús? ¿Por qué se lo ordenaron? Mis amados, ya habían más de 8,120 creyentes, sin contar a los que no puedo contar. Ya habían más de 8,120 creyentes, sin contar a los que ya no puedo contar. No puedo contar a la multitud de hombres y a la multitud de mujeres que se añadían constantemente al número de ellos. Escuche lo que voy a decir. Nuestra fe cristiana no está basado en números. Lo voy a repetir. Nuestra fe cristiana no está basada en números. Nuestra fe cristiana está basada en hechos. Nuestra fe cristiana está basada en pruebas circunstanciales. Pruebas circunstanciales. Nuestra fe cristiana está basada en profecías cumplidas al pie de la letra. Cientos y cientos de años antes fueron declaradas por hombres profetas de Dios y se cumplieron exactamente como se había declarado. O sea que no me asusta que una religión me diga, nosotros somos más que ustedes. Y le digo, es que para nosotros los números no son verdaderamente relevantes. Aunque me gusta contar. La cristiandad no está fundada en un sentimiento, sino en hechos comprobantes e inexplicables. ¿Como cuáles, pastor? ¿Qué te parece la resurrección? ¿Y qué te parecen los milagros que hacía el Mesías de darle vista a los ciegos, de sanar a los leprosos, de levantar a los cojos? Y aún levantar a su amigo Lázaro de aquella resurrección. Y ahora no solamente lo miramos en el Maestro Jesús, pero ahora lo miramos y lo leemos en los apóstoles. Prodigios que al verlo la gente se convertían no por amenazas de muerte, sino porque miraban con sus ojos y eran convencidos por el poder de Dios. Usted tiene que entenderme hoy y todos los que me están escuchando, que la fe cristiana, gloria al Señor, del primer siglo no estaba basada en algo que le contó alguien más. ¿Y por qué tú crees? Y tú puedes decir, porque está escrito. Pero ellos no decían eso. Porque cuando ellos le preguntaban, ¿y por qué tú crees? Ellos decían, porque yo lo miré. Porque yo lo vi.
Yo lo miré antes de la muerte, lo miré cuando estaba colgado en el madero, lo miré cuando lo pusieron en la tumba, gloria al Señor. Y de pronto 3 días, gloria al Señor, lo miré que se me apareció y habló conmigo y me dijo que había resucitado. Yo lo miré, no me lo contaron. Y de pronto miramos los milagros que hemos estado estudiando desde el capítulo 3 en adelante. El cojo en el templo de la Hermosa. Y aún la gente que lo había visto y sabía que había estado cojo por todo ese tiempo, está asombrada. ¿Ustedes creen que alguien podía convencer a ese cojo que no había pasado lo que había pasado? ¿Y ustedes creen que toda la familia del cojo, que sabía que toda su vida había estado cojo, y ahora al mirarlo saltar y regocijarse y cantar y levantar sus manos y entrar al templo, ustedes creen que toda la familia no creyó en Jesús? ¿Y qué de Pedro y toda la familia de Pedro? ¿Y qué de Juan y toda la familia de Juan? ¿Y qué de los demás apóstoles y toda la familia de los demás apóstoles? Primero fueron 12, después fueron 72, después fueron 120, después fueron 3,000, gloria al Señor, y después fueron 5,000, gloria a Dios, y después comenzaron a añadirse unos y otros hasta que no pudimos contarlo más. El cristianismo del primer siglo ha sido el ejemplo a seguir para cada cristiano creyente, con sus propias experiencias milagrosas y cambios inexplicables de corazón. Déjenme apuntar ahora a nosotros. Nosotros hemos estado convencidos porque hay, gloria al Señor, testigos bíblicos y nosotros los leemos, pero no solamente porque lo leemos, porque de pronto, gloria a Dios, pedimos a Dios que nos haga un milagro y el milagro es hecho. Lo que el hombre no pudo hacer, ahora Dios lo hace en nosotros. Aquel que no podía cambiar, aquella que no podía cambiar, de pronto los miramos cambiando. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de aquel que dijo, gloria al Señor, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Por eso amo el cristianismo, por eso lo defiendo. Porque cada vez que abro este libro puedo ver, gloria al Señor, las verdades que resaltan ante mis ojos y las palabras de Jesús. Has creído porque me habéis visto. Más bienaventurados serán aquellos que sin verme creerán. Bienaventurados serán aquellos que sin verme creerán. No llamó a otros bienaventurados, nos llamó a nosotros. Porque ellos pudieron verlo, pudieron ver sus milagros, pudieron palparlo, pero nosotros no lo hemos visto, gloria a Dios. Pero somos bienaventurados porque hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida eterna. El que crea en mí vivirá. Creyentes cristianos por sus propias experiencias milagrosas y cambios inexplicables de corazones, asesinos, sicarios, matones, prostitutas, borrachos, drogadictos, violadores, adúlteros, fornicarios, mentirosos. ¿A dónde estamos? Dijo el apóstol Pablo, esto eras algunos de vosotros. Y la iglesia se levantó diciendo, amén. Hemos visto asesinos convertirse a Cristo. Hemos visto sicarios entregarse a Cristo. Hemos visto matones. Hemos visto prostitutas. Hemos visto borrachos. Hemos visto drogadictos convirtiéndose en pastores y evangelistas. Hemos visto violadores, gloria al Señor. Hemos visto adúlteros, gloria a Dios, siendo pastores. Hemos visto fornicarios y mentirosos convirtiéndose a Cristo. No me digas que el cristianismo no es real, por favor. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Todos convertidos a Cristo. El cristianismo, a través del poder de la resurrección,
a través del poder del Espíritu Santo, a través de la fe en Cristo Jesús, salvó a miles y a miles de personas en el primer siglo. Y solo vamos por el capítulo 5. Y a través de 2000 años lo ha continuado haciendo. Y es innegable. Las pruebas son irrefutables. Veme a mí. Vete a ti. Cualquiera que quiera cuestionar a Cristo, le digo: ve mi vida. Déjame contarte quién yo era antes de Cristo. Déjame redactarte mi historia antes de Cristo. Años continuando, haciendo pruebas innegables, pruebas irrefutables, a través de la fe de aquel que amamos y que trajo la luz y nos presentó para salirnos de las tinieblas a Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador en esta noche. Él es nuestra Mesías en esta noche. Él es el que está sentado a la diestra del Padre en esta noche. Él es, mi amado, Él es mi Salvador. Y quiero terminar cerrando esta cita. El verso 41 y el verso 42 termino con esto. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose. Diga conmigo: regocijándose de que hubieran sido tenidos por digno de padecer. Estaban alegres, contentos de que estaban padeciendo. Acababan de ser latigados. Y no salen llorando diciendo: Señor, por amor a ti estoy pagando todo esto. No, la Escritura dice que estaban regocijados, que salieron de esa presencia, gloria a Dios, dignos de padecer afrenta por su nombre. Lo que me impacta tanto es que ni siquiera descansaron, porque en el versículo 42 dice: todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Yo no he pasado esos azotes. ¿Y tú? Ellos los pasaron. Y ni siquiera los azotes los detuvieron. Dile a tu hermano: no hay nada que me detenga a mí. Dile a tu hermano: no hay nada que me detenga a mí. No, dile, no hay nadie que me detenga a mí. No trates de detenerme a mí. Don't even try. Pongámonos sobre nuestros pies, gloria al Señor. Y allí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, que vamos a adorar por 5 minutos. Cierra tus ojos. We're going to worship Him for 5 minutes. Vamos a adorarle. Ahí donde estás. No muevan sillas, por favor, que se oye horrible, eso es ruido. Dije que vamos a adorarle. Gracias, Padre. Te damos por este momento especial. Por este momento en el cual me doy cuenta, Señor, que yo no he sido azotado como lo fue Pedro y como lo fue Juan. No he sido llevado a ningún concilio. Todavía no he parado en la cárcel por predicar tu palabra. Pero, Señor, cuando leo a tus siervos, a los apóstoles, me inspiran a darme cuenta, Señor, que no he pasado nada todavía. Y que aunque he tenido muchas pruebas, las de ellos han sobrepasado las mías.
con dolor en sus espaldas y con llagas, no se quedaron en sus casas, sino que salieron al templo por amor a tu nombre a predicarle a las gentes. Deberían de haberle ardido sus espaldas después de los azotes. Deberían de habérsele pegado la ropa que traían en cada una de esas llagas, pero recordaron las llagas de su maestro. Recordaron cada franja de cada latigazo que le habían puesto en las espaldas a su Señor, a su Mesías, a su maestro. Cómo la sangre vertía de él, cómo su cabeza estaba llena de sangre por aquella corona que le habían puesto, cómo lo escupían y lo habían jalado y lo habían golpeado constantemente. Se acordaron de ese momento y dijeron: Señor, me alegro de estar padeciendo por tu nombre. Me alegro de estar teniendo dolor y estar teniendo pruebas y de estar teniendo situaciones difíciles en mi vida, porque soy un hijo tuyo. Me alegro. Me alegro, Señor, que cada vez que les hablo a alguien y tal vez me rechazan, me alegro que se burlan de mí. Me alegro que dicen que estoy loco. Me alegro. Me alegro que me vean raro. Me alegro que digan que estoy loco, que me lavaron el coco. Me alegro, me alegro. Porque no solamente me lavaron el coco, pero también me lavaron el alma. También me lavaron el corazón. Y solamente cada uno de nosotros sabemos el cambio que has hecho con nosotros en nuestra vida. Tú eres el único que sabe quiénes éramos, Señor, y lo que hoy somos. Who we were and who we are now. Quiénes fuimos y quiénes somos hoy. You know, tú sabes. Señor, es un privilegio padecer en tu nombre, padecer por ti. Yo quiero seguir las pisadas de mi maestro, Señor. En muchas ocasiones lo hemos pensado y lo hemos dicho, pero cuando se trata de la tribulación, cuando se trata de las críticas, cuando se trata de los azotes, cuando se trata de los golpes y de las cárceles también, Señor, quiero acordarme de ti y estar gozoso por todo lo que paso a causa de tu nombre, a causa de amarte, a causa de declararte como mi Salvador personal, a causa de declararte como mi Señor y Maestro. No me importa lo que digan mis amigos, no me importa que se burlen, no me importa que me digan gloria al Señor que ya no soy igual. Qué bueno que ya no soy igual. Qué bueno que mi vida está cambiando. Qué bueno que mi familia está tomando un rumbo diferente a causa de que he tomado la autoridad, he tomado el liderazgo, que he tomado como cabeza de hogar guiarlos y enseñarlos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que te has levantado, mujer de Dios, y has comenzado a caminar. Qué bueno. Y que nada te detenga por causa de su nombre. Gracias, Señor, te doy en este momento por recordarme verdaderamente que tengo mucho más que hacer y que nada de lo que he hecho, Señor, se compara a lo que tú hiciste y a lo que ellos, Señor, hicieron también por ti. Ayúdanos a tener esa fe del primer siglo, esa fe de esa iglesia del primer siglo. Danos esa fe, danos esa pasión. Con razón dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Tengo que traer almas a tus pies. Tengo que predicarle al perdido. Tengo que predicarle a esta mujer que necesita a Cristo. No importa si no me escuchan, pero tengo que traerlas a conocer al Salvador del mundo. No a un Cristo religioso, no a un Cristo de la religión, sino a un Cristo Salvador. A un Cristo que me ha dado acceso para tener una relación con Él, para poder llegar al Padre a través de Él.
Señor, que esta palabra quede sellada en los corazones de tus hijos. Que no regrese a ti vacía, sino que haga lo que tú le has mandado hacer. Que esta palabra, Señor bendito Dios, sea resonante a nuestros oídos. Que nos levantemos y nos acostemos pensando en ella. Que no olvidemos lo que hemos recibido. Y que vayamos a predicar tu palabra a todo aquel que tú quieres alcanzar.